Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes y a esta cuarta semana de la unidad número 9. Bienvenidos. En esta ocasión, por situaciones ajenas a mi voluntad, vamos a desarrollar una clase asíncrona. Eso quiere decir de forma no presencial con cada uno de ustedes. Pero la explicación correspondiente igual tiene la misma temática, tiene la misma estructura, como cuando igual estamos trabajando de forma correlacional con cada uno de ustedes. En pantalla ustedes pueden apreciar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés y estamos en la unidad 9 que hemos estado viendo acerca de gramática. Estamos en la semana número 4, en el tema número 4 vamos a continuar viendo who questions, vamos a ver las questions word y en este caso vamos a tratar directamente sobre who, que se traduce al español como. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y también a continuación tienen las instrucciones en relación y en función de cómo tienen que desarrollar su tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 9, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo siguiente menciona aquí, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Artículos indefinidos son, ¿cuáles son? ¿Serán his, será yours, será its, será he, será a, será an o todas son correctas? ¿Cuál será? Ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. El siguiente dice, el artículo indefinido solo existe en singular y sirve tanto para el género masculino como para el género femenino. ¿Será verdadero o será falso esto? Recordarán aquí, y esto ya hemos visto en clases anteriores, el artículo indefinido. El artículo indefinido en este caso son dos, es a y es an. En este caso dice, sirve tanto para el género masculino como para el género femenino. ¿Será verdadero o será falso? Tienen que revisar eso, yo ya les di. La siguiente pregunta dice que, ¿qué expresa un artículo indefinido? ¿Acompaña la oración? ¿Expresa una acción en general? ¿O expresa un sentido en general? ¿Qué será? Ustedes igual tienen que revisar. La siguiente pregunta dice lo siguiente. El artículo definido se usa solamente cuando uno quiere especificar un sustantivo o un grupo de sustantivos en particular. ¿Será eso verdadero? ¿Será falso? ¿Será ninguna de las opciones? ¿Qué será? Ustedes tienen que investigar. La siguiente dice el artículo definido. Elige la opción correcta. Aquí ustedes, de todo este grupo de palabras, ustedes tienen que identificar cuál es el artículo definido. ¿Será I, será they, será you o será they? ¿Cuál de ellos será? Ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. La siguiente dice los pronombres I, he, she, it trabajan con el verbo to be pasado o con la forma pasada del verbo to be was. ¿Será falso en este caso que es false o será true, verdadero? Ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice, los pronombres we, you y they trabajan con el verbo to be en pasado were. ¿Será true, que quiere decir verdadero, o será false, que quiere decir falso? La siguiente oración, en este caso es una question, es una oración interrogante. Dice, what is the auxiliary verb in the future? ¿Cuál es el auxiliar verbal en el futuro? ¿Será did? ¿Será will? ¿Será do? ¿Será does? ¿Será is? Am? Are? ¿Cuál será la respuesta correcta? Ustedes tienen que marcar. Verán que le está pidiendo el auxiliar verbal del futuro. Entonces ustedes tienen que ver. Dice, complete la siguiente oración, la última pregunta que ustedes tienen. Aquí tienen we, tienen un espacio, in the park. ¿Será we are? ¿Será we is? ¿Será we eat? ¿Será we they? ¿Cuál será la respuesta correcta? Ustedes simplemente tienen que marcar la palabra que complete correctamente la oración. We in the park. Y ustedes tienen cualquiera de esas opciones, tienen que hacer. Entonces ustedes ya saben, les he explicado cómo tienen que hacer un deber bastante fácil, haciendo un poquito de retrospectiva con temas que nosotros ya habíamos desarrollado y habíamos visto en clases anteriores. Recuerden que todo el trabajo es de forma escrita. Al inicio de su hojita, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los parámetros que se les solicita y posterior a eso, una vez que han completado eso, a continuación empiezan con el desarrollo de la tarea. Es lo que ustedes tienen que hacer. Deben de leer las recomendaciones también, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 9 con el tema who, que se traduce como,
de la semana 4 del 30 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 30 de octubre, la fecha límite de entrega es el 12 de noviembre del 2023 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de noviembre del 2023. Así que tienen todo el tiempo del mundo para completar esta última tarea. Bastante fácil, sí está bastante fácil porque se les ha explicado hasta la saciedad todas estas temáticas que se les ha planteado dentro de la presente tarea. Entonces, en función de eso, vamos a continuar, vamos a empezar a desarrollar nuestra clase con el desarrollo de la materia, con el desarrollo del compendio que ustedes tienen en su aula virtual. Y como es de costumbre, ustedes pueden observar, vamos a ir viendo prácticamente, esta es una continuación de lo que nosotros habíamos visualizado en la clase anterior, y vamos a ver el who, que se traduce como. ¿Para qué sirve who? Who nos permite preguntar de qué manera se lleva a cabo una acción. También se utiliza para averiguar el estado de ánimo o la salud de una persona y animales, y también como una manera de saludar a alguien. También esas tres formas se utiliza con who. Entonces, para comprenderlo de mejor manera, who se utiliza para preguntar de qué manera. Esa es la primera etapa. Esa es la parte central. De qué manera se lleva a cabo qué? Una acción. Es lo que determina. También, además se utiliza para averiguar el estado de ánimo o de salud de una persona y animales, y también como una manera de saludar a alguien. De esa manera se utiliza el who. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos how do you cook sushi. Está haciéndole una pregunta. Tenemos el who question, tenemos el auxiliar verbal do, tenemos el pronombre personal you, tenemos el sustantivo cook y tenemos igual el sustantivo sushi, y por último tenemos el signo de interrogación. ¿Cómo cocinas el sushi? Le está preguntando. Yo le estoy preguntando. How do you cook sushi? O también para preguntar cómo se encuentra de salud. Y nosotros ya habíamos visto en la descripción de los diálogos de Introduce Yourself, cuando hacíamos la introducción personal, ahí nosotros utilizábamos este How are you, que significa cómo estás. Entonces está haciéndole una pregunta, cómo se encuentra. Entonces ahí de esas dos maneras. Who también se puede utilizar junto con un adverbio o un adjetivo para preguntar el grado de una cualidad. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, y vamos a ver en el siguiente cuadro, cómo se los va utilizando con diferentes sustantivos. Vamos a ver, en este caso tenemos, dice, who también se puede utilizar junto con un adverbio o también junto con un adjetivo. Ojo, puede ser utilizado junto con un adverbio, también puede ser utilizado junto con un adjetivo para preguntar el grado de una cualidad, la cualidad de una cosa, la cualidad de una persona. De tal manera que nosotros tenemos en la parte de abajo, tenemos las question word, en este caso tenemos who, tenemos los nouns con que nomás se puede utilizar, y tenemos los examples. Por ejemplo, tenemos el question word who, que se puede utilizar con tallas, con tall. Por ejemplo, how tall is your son? ¿Cuánto mide tu hijo? Entonces ahí utilizamos con tall. Big, con el que determina grande en este caso. Tenemos who big is plane. ¿Qué tamaño tiene un avión? Le está preguntando. Fast, cuando hablamos de velocidad, cuando hablamos de algo rápido. Entonces aquí también lo utilizamos con who fast. En este caso, who fast can you run? ¿A qué velocidad puedes correr? Y también utilizamos con high. How high? Who high is Mount Everest? ¿Qué altura tiene el monte Everest? Entonces ya nosotros sabemos aquí con qué tipos de sustantivos nomás puede ser utilizado este who question who. Se puede utilizar con tallas, se puede utilizar con portes, con velocidad y también con alturas de determinados objetos. En cuanto a los questions word, y vamos a ver igual acá con otras excepcionalidades que igual tiene las question word who. En este caso podemos utilizar también con deep. Por ejemplo, who deep, en este caso who deep is the river. ¿Qué profundidad tiene el río? Entonces aquí este deep
determina una profundidad de algún objeto, de algún río, de lo que sea, en una piscina, de lo que vaya a ser. Entonces, how deep is the river? ¿Qué profundidad tiene este río? O también se puede utilizar who con heavy, who heavy, who heavy is this box? ¿Cuánto pesa esta casa? Heavy en relación a peso. Who heavy is in the box? Entonces, ¿cuánto pesa esa caja? También who se puede utilizar con far cuando se quiere determinar distancias. Entonces, who far is the nearest village? ¿A qué distancia está el pueblo más cercano? Dice. Y tenemos old, que determina años, que determina antigüedad en años. También se utiliza con who. En este caso tenemos who old is your dog? ¿Cuántos años tiene tu perro? Perdón, tiene tu perro, dice. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se lo utiliza también con estos otros sustantivos. Pasamos a ver la siguiente who questions, que en este caso es why. Why se traduce al español ¿por qué? Este why nos permite pedir información acerca de causa o razón de ser de alguna cosa. Por ejemplo, tenemos why are you so happy? ¿Por qué estás tan contento? Y nosotros siempre nos han preguntado, a veces que se nos escapa una risa, por ejemplo, en este caso del ejemplo que tenemos aquí en esta oración, en esta oración interrogativa. Dice, y ahí nos pregunta en español, ¿por qué estás tan contento o por qué estás tan contenta? Entonces, esta oración en inglés se traduce facilito. Tenemos la who question, tenemos el verbo to be en presente, de pluralizado, tenemos el pronombre personal you, tenemos un auxiliar verbal y tenemos happy como un adjetivo. Entonces, we are you so happy porque estás tan contenta, ¿no? En este caso, de acuerdo a la foto. Acá también why nos permite indicar señales o advertencias. En este caso, tenemos la siguiente oración. We can, we swimming. Entonces dicen nosotros, ¿por qué no podemos nadar? Entonces, porque está esto en esta imagen, está indicando una prohibición de realizar una acción. Entonces ahí nosotros utilizamos el question why, que significa why can't we swim? Porque no podemos nadar. Entonces está indicando una negación. La respuesta a why siempre se traduce con el because. Este because se traduce al español como por qué. Se determina por qué. Entonces, prácticamente cuando utilizamos el because es porque nosotros le vamos a dar una respuesta a la oración. No pude llegar temprano a clases porque no alcancé el autobús. Entonces ese porque se traduce con el because. El because le indica el por qué sucedió, no sucedió, sucedió una determinada acción. Por ejemplo, tenemos, we can you speak German? ¿Por qué sabes hablar inglés? Y le contesta o le da un complemento en la misma oración, because I am from Germany, porque soy de Alemania. Dice, ¿por qué sabes hablar alemán? Porque soy de Alemania. Entonces, we can you speak German? Because I am from Germany. Entonces ahí le estamos dando una contestación, siempre utilizando este because. Este because indica o permite determinar el porqué de una determinada acción. Pasamos al siguiente, que es was. Was se traduce al español de quién, esa es la traducción de was. Y was nos permite saber a qué persona pertenece una cosa. Prácticamente esta who question determina la pertenencia de un objeto o de una cosa. Por ejemplo, tenemos was is that pencil. ¿De quién es este lápiz? Entonces está preguntando. O was are the trousers. ¿De quién son los pantalones? Entonces está preguntándole, ¿no es cierto? Prácticamente está haciendo una pregunta. Entonces para eso nos sirve el was, para indicar la pertenencia o preguntar a quién pertenece tal o cual objeto. Pasamos al siguiente who question, en este caso que es which. Which nos permite o se traduce al inglés, tiene doble sentido, o sea, doble significado. Significa cuál y también significa qué.
Y which nos sirve para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales debo escoger. Por ejemplo, yo voy a una zapatería en compañía de un amigo y le digo de estos dos pares de zapatos, ¿cuál crees que me quede mejor? Por ejemplo. Entonces ahí yo puedo utilizar ese which porque le estoy haciendo una question, le estoy haciendo una pregunta. Entonces vamos a ver los ejemplos en relación a este tipo de determinaciones. For example, which season is your favorite? ¿Qué estación del año es tu favorita? Ustedes pueden escoger de las cuatro, pueden escoger cualquiera. Entonces, ahí obviamente el nivel o las variantes para escoger son bien limitadas, son bien determinadas. Otra de las oraciones que podemos utilizar, por ejemplo, es which of these actors do you prefer? ¿Cuál de estos actores prefieres? Y tenemos solo tres, entonces ustedes deciden cuál de los tres es el mejor. Entonces, ahí prácticamente, ¿qué nos está haciendo? Nos está determinando, nos está cerrando las posibilidades, las cuales debemos desarrollar, las cuales debemos hacer. Entonces, son las características fundamentales en las cuales se utiliza la who question, which para determinar, para poder escoger entre dos, entre tres, pero son bien determinadas las opciones en las cuales yo puedo elegir una. Tenemos una nota, dice, recuerda que en las frases interrogativas y exclamativas en inglés siempre se coloca el signo de interrogativo o exclamativo al final de la frase. No es como en español que le ponemos al principio y al final, en inglés solo va hasta el final. Al contrario que en español, como les había dicho, que se introduce al inicio y también al final de la oración. En inglés no. Por ejemplo, yo digo aquí, was is that pencil? Y yo no puedo poner was is that pencil con el signo de interrogación al inicio, con el signo de interrogación al final, porque sería un error. En inglés solo va hasta el final. Because, perdón, be careful, el signo del signo de exclamación, igual que sucede con el signo de interrogación, solo se le coloca hasta el final. Si yo le coloco al inicio y le coloco al final, estamos cometiendo un error ortográfico. Así que mucho ojo con esa determinación. Recuerden que las questions word son palabras que sirven para formular oraciones interrogativas cuya respuesta no es sí o no, sino que la respuesta es mucho más abierta, tiene mucha más determinación. Y aquí nosotros vamos a ver en este siguiente cuadro, nosotros vamos a ver una serie de utilizaciones en relación al question word, a los usos y también a ejemplos. Y partimos del primero, en este caso que es who. Who como question word se traduce al español como quién. ¿Cuándo se usa who? Se usa para proporcionar información sobre la identidad de alguien. Por ejemplo, how are you? ¿Quién eres? Entonces ahí nosotros estamos determinando información sobre la identidad de una persona o de alguien. How are you? ¿Quién eres? Vamos al siguiente. That se traduce al español como qué o como cuál. Se usa para proporcionar información sobre la naturaleza o identidad de una cosa. For example, that are you doing? ¿Qué estás haciendo? Entonces está preguntando. Entonces, what are you doing? Eso nos permite proporcionar una información sobre la naturaleza o identidad de algo o de la cosa. Tenemos what noun. En este caso tenemos el who question what más un sustantivo. En este caso, what se traduce como qué. Y se utiliza para obtener información concreta sobre algo. Por ejemplo, what time is it? Entonces tenemos el what más un sustantivo. Tenemos el what más el sustantivo tiempo, es un sustantivo incontable, el tiempo no se puede contar. El verbo to be y el pronombre personal. What time is it? ¿Qué hora es? Entonces ahí estamos igual determinando con exactitud qué es lo que nosotros estamos pidiendo con esta de who question what. Vamos a ver el what acompañado con like. Vamos a ver qué nos pasa. Entonces, what ya saben que se traduce al español como. Y nos permite, en este caso, tenemos dos determinaciones, dos usos que tiene el what.
tenemos el what, vamos a ver que nos permite preguntar acerca del carácter de una persona, y what también que nos permite preguntar por la descripción de un lugar o de un objeto. Cuando nosotros utilizamos este what para preguntar acerca del carácter de una persona, por ejemplo, en la oración quedaría de la siguiente manera. What is your aunt like? ¿Cómo es tu tía? Entonces ahí le estoy preguntando, pero desde el punto de vista del carácter, como el punto de vista si es amable, si es tierna, si es brava, qué sé yo, miles de cosas que pueden ver. Pero este what like, cuando se pregunta por la descripción de un objeto, nos permite determinar de la siguiente manera. What is your room like? ¿Cómo es tu habitación? En este caso ya no estoy preguntando sobre las características de una persona, sino ya le estoy preguntando sobre las características de un lugar, de un objeto, en este caso de room, de la habitación. Tenemos what look like, que se traduce al español igual what como, y este nos permite preguntar cómo es una persona físicamente. Por ejemplo, tenemos what do you grandfather look like, como es tu abuelo, dice. Entonces aquí nosotros tenemos what does your grandfather look like, cómo es tu abuelo. También en el siguiente caso, when se traduce como y se usa para determinar o para describir en qué momento o periodo temporal se desarrolla una acción. Por ejemplo, when do you finish school? ¿Cuándo terminas la escuela? Entonces ahí le está preguntando. Entonces ahí tenemos when do you finish school? Vamos al siguiente. Tenemos where. Where se traduce como dónde y nos permite descubrir o describir en qué lugar se desarrollará una acción. Por ejemplo, where is Mari? ¿A dónde está Mari? Entonces pueden decir en la cocina, pueden decir en el garaje, pueden decir donde sea. Obviamente le están determinando en qué lugar se encuentra una persona, una cosa. El who, que se traduce como, no se utiliza para determinar de qué manera se encuentra el estado de ánimo. Por ejemplo, la oración How are you? ¿Cómo estás? Si estás bien, estás mal. Ahí nosotros utilizamos este How are you. Y tenemos el siguiente who más un adjetivo. Ya saben que who se traduce como cuánto o qué. Y nos permite preguntar por el grado de una cualidad. Por ejemplo, how deep is the ocean? ¿Qué profundidad tiene el océano? Entonces ahí nosotros estamos determinando la cualidad, el grado de una cualidad de un objeto, entonces de una cosa, de un determinado o de una determinada calidad, en este caso de una profundidad de algo. Entonces ahí nosotros podemos ver. Vamos al siguiente, vemos why. Why se traduce por qué y se usa para determinar causa, motivo o razón de ser de una acción. Por ejemplo, we can you jump. ¿Por qué no puedes saltar? Entonces ahí ustedes utilizan con el because. ¿Por qué? Porque me da miedo, porque tengo lastimado el tobillo, qué sé yo, miles de cosas que ustedes pueden poner. We can, en este caso, solo en este caso, we can't you jump. ¿Por qué no puedes saltar? La siguiente who question dice was y se traduce al español como de quién y nos permite determinar a qué persona pertenece una cosa. Por ejemplo, who is the book? ¿De quién es este libro? Entonces ahí estamos preguntando. Estoy con un objeto y le digo, ¿de quién es este libro? Who is the book? Yo puedo decir, who is this pencil, por ejemplo. Le estoy preguntando de quién es este libro. Perdón, este lápiz. Entonces, así sucesivamente nosotros podemos utilizar una infinidad de cosas, de objetos que podemos utilizar con esta oración. La siguiente y última question es which, que se traduce al español como cuál y qué, y nos permite determinar o nos permite utilizarlo para preguntar acerca de un número limitado de posibilidades entre las cuales voy a escoger. Por ejemplo, which season is your favorite? ¿Cuál es tu estación preferida? Entonces ahí ustedes pueden escoger. Aquí se aplica de acuerdo a las reglas gramaticales que ustedes tienen en relación al uso.
Ahí tienen toda la información pertinente para que puedan desarrollar la tarea de la presente semana. De esta manera, compañeros, llegamos ya a la parte final y el desarrollo de la presente clase. Recuerden que ya se encuentran habilitadas las tareas y también se encuentra subida en pocos minutos más esta clase para que ustedes lo puedan refrescar, para que se puedan también volver a analizar todos los temas que se va a tratar. Señores y señores, nos estaremos viendo hasta la próxima clase.